Últimas noticias de las Chivas de Guadalajara. La semana en Verde Valle comenzó a todo vapor. Lo que pasó contra Toluca no pasó desapercibido, porque después de esa derrota algo empezó a moverse dentro de Chivas. La afición explotó. Un nombre quedó señalado directamente y el debate ya está completamente encendido justo cuando el torneo empieza a ponerse serio. Pero atención, porque mientras el rebaño intenta levantarse, el calendario ahora abre una oportunidad perfecta para volver a pelear por el liderato. Ahora sí, hablando del mercado de fichajes, Europa no da tregua y viene con todo por nuestros jugadores. En un momento te cuento cómo va la negociación que podría cambiar el futuro de otro futbolista rojiblanco. Y eso no es todo, porque en las últimas horas Gabriel Milito parece haber dudado. Hay propuestas sobre la mesa, un salario mucho más alto y un club brasileño, que ya tuvo al técnico en el pasado, decidió ir con todo para intentar sacarlo de Chivas. Y como si fuera poco, agárrate, porque el mercado volvió a calentarse todavía más. Una negociación entre Chivas y Wolverhampton podría avanzar en cualquier momento, y ya se empieza a hablar de maletas listas para un verdadero bombazo. No te vayas, porque ahora te voy a contar todo. Después del golpe en Toluca, una discusión volvió a instalarse dentro del mundo Chivas. La derrota en el Nemesio 10 dejó algo más profundo que la pérdida del liderato. No fue solo el resultado ni los 2 goles recibidos en apenas minutos decisivos del partido. Lo que realmente empezó a sentirse alrededor del Guadalajara fue una incomodidad creciente entre la afición, una sensación que reapareció apenas terminó el encuentro y que rápidamente encontró un nombre propio dentro del debate rojiblanco. Porque cuando Chivas inició el Clausura 2026 con 6 victorias consecutivas, el equipo parecía haber encontrado equilibrio, intensidad y una identidad clara bajo el mando de Gabriel Milito. El funcionamiento colectivo sostenía al plantel incluso en partidos cerrados. Sin embargo, las derrotas consecutivas ante Cruz Azul y Toluca cambiaron completamente el ambiente competitivo que rodeaba al rebaño. Y fue justamente en esos escenarios de mayor exigencia donde comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia Fernando Oso González. El mediocampista había arrancado el torneo desde atrás debido a una lesión que lo dejó fuera de ritmo durante las primeras jornadas. En ese periodo, Milito encontró respuestas utilizando a Omar Gobea junto a Brian Gutiérrez en el doble pivote, una combinación que ofrecía movilidad, recuperación rápida y mejor salida desde el fondo. El equipo funcionó, y los resultados acompañaron. Pero con el regreso del Oso, el panorama volvió a modificarse. González recuperó la titularidad comenzando por el Clásico Nacional ante América y mantuvo su lugar en los partidos siguientes, justo cuando el calendario empezó a elevar el nivel de dificultad para Guadalajara. Ante Cruz Azul ya habían aparecido señales de alerta. Y frente a Toluca, esas dudas terminaron explotando. El mediocampo rojiblanco perdió presencia durante largos tramos del encuentro, especialmente ante la dinámica impuesta por Franco Romero y Marcel Ruiz, quienes lograron imponer ritmo y circulación en zonas donde Chivas normalmente controla el partido. Ahí comenzó a crecer la molestia entre los aficionados. Las redes sociales se llenaron rápidamente de opiniones señalando que el equipo perdió fluidez y agresividad en recuperación. Muchos seguidores comenzaron a pedir ajustes inmediatos, proponiendo el regreso de Brian Gutiérrez al once inicial, mientras otros recordaron la falta de minutos para Eric Gutiérrez o incluso solicitaron oportunidades para jóvenes como Saúl Zamora, quien empuja desde el tapatío esperando su momento. Los números del partido terminaron alimentando aún más la conversación. González registró 46 pases correctos de 57 intentos, apenas un pase largo acertado, 12 pérdidas de posesión y solo 2 duelos ganados de 7 disputados. Estadísticas que, más allá del contexto colectivo, reflejaron las dificultades del Guadalajara para sostener el control cuando Toluca aceleró el juego. Pero el debate que empieza a crecer dentro del entorno rojiblanco va más allá de un futbolista puntual. La pregunta que comienza a instalarse es otra. ¿Qué tan preparado está el equipo para mantener su idea cuando enfrenta rivales que también aspiran al título? Porque el Clausura todavía es largo, pero algo quedó claro después de Toluca. Cuando sube la exigencia, cada decisión dentro del once pesa mucho más en Chivas. Y mientras el análisis interno comenzaba a dividir opiniones en Guadalajara, desde fuera llegó un golpe mediático que volvió a encender todo.
La caída ante Toluca no solo provocó autocrítica dentro del entorno rojiblanco. Apenas pasaron unas horas después del partido, y el ruido alrededor de Chivas volvió a crecer a nivel nacional, cuando una de las voces más polémicas del fútbol mexicano decidió entrar nuevamente en escena: Álvaro Morales. Cada derrota del Guadalajara suele amplificarse, pero esta llegó en un momento particularmente sensible. El equipo venía de dominar el inicio del Clausura 2026, había defendido el liderato durante varias jornadas y comenzaba a consolidarse como uno de los proyectos más sólidos del torneo bajo la conducción de Gabriel Milito. Por eso, el tropiezo en el Nemesio 10 cambió de inmediato la narrativa alrededor del club. Morales aprovechó ese contexto para publicar un video en su cuenta de X donde lanzó críticas directas hacia el rendimiento del rebaño. En su mensaje, el analista cuestionó errores puntuales del partido y aseguró que varios futbolistas estuvieron lejos del nivel competitivo que exige enfrentar a equipos que también aspiran al campeonato. El comentario rápidamente se viralizó. El periodista señaló fallas defensivas, mencionó el penal cometido por Richard Ledesma y apuntó que algunos elementos ofensivos tuvieron poca influencia durante el encuentro. También comparó la exigencia real del torneo con partidos anteriores del calendario, insinuando que Chivas encontró mayores dificultades cuando enfrentó a rivales consolidados del campeonato. Como suele ocurrir cuando Morales habla del Guadalajara, la reacción fue inmediata. Parte de la afición rojiblanca rechazó el tono burlón del análisis, interpretándolo como un ataque recurrente hacia el club. Sin embargo, otro sector reconoció que el rendimiento colectivo dejó dudas que no habían aparecido durante la racha positiva del equipo. Y ahí comenzó a instalarse una discusión más profunda, porque la derrota frente a Toluca no llegó aislada. Días antes, Chivas también había sufrido un duro partido ante Cruz Azul, considerado por muchos como uno de los encuentros más intensos del semestre. Dos resultados consecutivos ante contendientes directos que obligaron a replantear expectativas dentro y fuera del vestidor rojiblanco. En el fútbol mexicano, el liderazgo cambia rápido, pero también cambia la percepción. Y cuando un equipo como Chivas pierde la cima, el análisis deja de centrarse solo en el resultado para convertirse en juicio nacional. Ahora el Guadalajara entra en una fase distinta del torneo, donde cada partido comenzará a medir algo más que puntos, la capacidad real del equipo para responder cuando la presión aparece y todo el país vuelve a mirar hacia Verde Valle. Pero en medio del ruido, las críticas y el debate que dejó la derrota, llegó una declaración inesperada desde el rival. Cuando Chivas cayó ante Toluca en el estadio Nemesio 10, la sensación general fue clara dentro del entorno rojiblanco. El equipo perdió en apenas 20 minutos todo lo que había construido durante semanas. Dos acciones puntuales cambiaron completamente el partido y terminaron arrebatándole al Guadalajara el liderato del Clausura 2026. Sin embargo, mientras afuera crecían las críticas y los cuestionamientos, desde el otro banquillo apareció una lectura muy distinta sobre lo que representa hoy el proyecto encabezado por Gabriel Milito. Después del triunfo escarlata por 2-0, Antonio Mohamed tomó la palabra en conferencia de prensa y sorprendió al referirse directamente al entrenador de Chivas. Lejos de enfocarse únicamente en la victoria de su equipo, el técnico de Toluca decidió destacar públicamente el trabajo y la figura del estratega argentino. Y sus palabras no pasaron desapercibidas. El turco describió a Milito como un entrenador con formación, identidad futbolística y una ética de trabajo que, según explicó, se refleja claramente en el funcionamiento del Guadalajara. Incluso fue más allá al remarcar que se trata de un técnico humilde, trabajador y con valores sólidos dentro del fútbol profesional. Gaby es un técnico superlativo, muy bueno, con mucha escuela y una persona muy trabajadora, expresó Mohamed frente a los medios, dejando una imagen completamente distinta a la narrativa crítica que dominaba el ambiente tras la derrota rojiblanca. El reconocimiento cobra peso considerando el contexto del partido. Toluca logró imponer condiciones durante la primera media hora, aprovechó un penal cometido por Richard Ledesma y amplió la ventaja con un gol que terminó inclinando definitivamente el encuentro. Para Mohamed, esa superioridad inicial fue clave para explicar el resultado final. Aún así, el entrenador argentino también reconoció que el partido tuvo momentos de ida y vuelta posteriormente, con intentos del Guadalajara por reaccionar y recuperar terreno en el campo.
Y ahí aparece un detalle importante que muchos dentro del entorno Chivas comenzaron a valorar. Incluso después de vencerlo y quitarle el liderato, un rival directo reconoce públicamente la estructura y el crecimiento del equipo de Milito. Porque en torneos largos como el Clausura, las derrotas suelen generar dudas inmediatas, pero el respeto de los adversarios muchas veces revela algo que no siempre se percibe desde afuera. Mientras el debate continúa alrededor del rendimiento del rebaño, puertas adentro empieza a quedar claro que el proyecto rojiblanco sigue siendo tomado en serio por quienes realmente compiten contra él semana tras semana. Sin embargo, el debate alrededor de la derrota no terminó ahí, porque otra voz histórica del fútbol mexicano también apuntó directamente hacia el banquillo rojiblanco. El análisis del partido ante Toluca siguió creciendo con el paso de las horas. Primero fue la reacción de la afición, luego las críticas mediáticas y después el reconocimiento del rival. Pero faltaba una opinión que suele pesar cuando se habla de Chivas, la de alguien que conoce perfectamente lo que significa vestir esa camiseta. Y fue entonces cuando Luis García apareció para poner sobre la mesa una lectura que coincidió con lo que muchos aficionados comenzaron a discutir tras el 2-0 sufrido en el Nemesio 10. El exjugador rojiblanco y actual analista de TV Azteca no evitó el tema central del encuentro. Para él, el partido cambió demasiado rápido y Guadalajara nunca logró recuperar completamente el orden después de los primeros golpes recibidos por parte del Toluca. El encuentro prácticamente se rompió en un lapso corto. El penal cometido por Richard Ledesma abrió el escenario ideal para los Diablos Rojos y obligó a Chivas a modificar su planteamiento antes de lo previsto. A partir de ahí, el equipo comenzó a perder estabilidad en zonas clave del campo. Según García, uno de los factores determinantes estuvo en los ajustes tácticos realizados durante el desarrollo del partido. El analista señaló que algunas decisiones dentro del campo terminaron generando confusión entre los propios futbolistas rojiblancos. Movimientos de posición, cambios en el mediocampo y modificaciones defensivas provocaron que el equipo tardara en reorganizarse mientras Toluca aprovechaba el momento emocional del encuentro. Es cierto que el error de Ledesma condicionó el partido, pero también es una realidad que los movimientos terminaron confundiendo al equipo, explicó el doctor en sus redes sociales al analizar lo ocurrido. Lo interesante es que su lectura no se centró únicamente en señalar responsables individuales, sino en cómo el partido obligó a Chivas a salir de la estructura que había sostenido su buen inicio de torneo. Y aún así, hubo un detalle que también llamó la atención. Durante el segundo tiempo, con ingresos como los de Brian Gutiérrez y Hugo Camberos, Guadalajara logró empujar nuevamente el partido hacia el área rival, generando momentos de presión que incluso llevaron a Antonio Mohamed a pedir calma constante desde la banda. Ese tramo final dejó una sensación contradictoria. Chivas reaccionó, pero demasiado tarde. Por eso el debate que empieza a instalarse alrededor del equipo no gira únicamente sobre la derrota, sino sobre cómo responder cuando un partido exige ajustes inmediatos desde el banquillo. Porque en un torneo donde los márgenes son mínimos, cada decisión tomada durante 90 minutos puede cambiar completamente la historia de un equipo que todavía busca consolidarse como verdadero candidato al título. Tecla 5 con el golpe todavía reciente y el orgullo tocado. Chivas ya mira hacia el partido que puede cambiar el ánimo del torneo. Después de la derrota ante Toluca, el calendario no da demasiado tiempo para lamentaciones en Guadalajara. El Clausura 2026 continúa avanzando y el siguiente compromiso del rebaño aparece marcado en rojo dentro del entorno rojiblanco, no solo por los puntos en juego, sino por todo lo que representa emocionalmente para el club y su afición. Porque lo que viene no es un partido cualquiera. Chivas volverá a la actividad enfrentando al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un duelo que históricamente cambia dinámicas, corta rachas y puede modificar por completo el ambiente alrededor del equipo ganador. El Guadalajara llega a este encuentro después de un partido complicado en el Nemesio 10, donde los errores tempranos condicionaron el desarrollo del juego y obligaron al equipo a remar contracorriente durante gran parte del encuentro. A pesar de la reacción mostrada en ciertos momentos del segundo tiempo, el marcador terminó reflejando la efectividad del Toluca en los instantes clave. Ahora el escenario será distinto. El Estadio Jalisco recibirá un clásico que encuentra a ambos equipos buscando respuestas. Atlas también llega golpeado tras caer recientemente frente a FC Juárez,
resultado que incrementa la presión competitiva para un partido donde el orgullo local suele pesar tanto como la posición en la tabla. Para Chivas, el desafío va más allá del rival. El equipo de Gabriel Milito necesita recuperar sensaciones futbolísticas que lo llevaron a dominar las primeras jornadas del campeonato. Intensidad en recuperación, control del mediocampo y claridad ofensiva en momentos determinantes. Dentro del plantel existe la conciencia de que este tipo de partidos suelen marcar puntos de inflexión en los torneos largos. Una victoria puede devolver confianza inmediatamente, mientras que un resultado adverso abriría nuevamente cuestionamientos tras las recientes derrotas ante contendientes directos. El clásico tapatío aparece entonces como una prueba emocional y competitiva para medir la reacción real del Guadalajara, después del primer momento complicado del semestre. El partido entre Atlas y Chivas se disputará el sábado, 7 de marzo en el Estadio Jalisco, a partir de las 19 horas, tiempo del Centro de México, y podrá verse en vivo por Canal 2, TUDN y VX+, mientras que en Estados Unidos será transmitido por Televisa. Porque después de Toluca, el Guadalajara tiene frente a sí una oportunidad inmediata para responder dentro de la cancha, justo en el partido donde nunca está permitido fallar. Y mientras el clásico tapatío empieza a marcar el corto plazo, el calendario también abre una oportunidad que Chivas no puede dejar pasar. La derrota ante Toluca provocó que el Guadalajara cediera el liderato del Clausura 2026 después de haberlo defendido durante 7 jornadas consecutivas. Sin embargo, más allá del impacto inmediato del resultado, dentro del análisis deportivo aparece un elemento que comienza a jugar a favor del equipo dirigido por Gabriel Milito, el camino que viene en el torneo. Porque si algo ofrece el calendario en las próximas semanas es una ventana clara para reaccionar. A diferencia de otros contendientes directos que enfrentarán una carga intensa de partidos, Chivas tendrá un escenario particular que podría beneficiar su recuperación competitiva. El compromiso programado frente a León fue reprogramado para el 18 de marzo, debido a un encuentro amistoso previamente acordado en el Estadio Akron, situación que le permitirá al plantel rojiblanco trabajar con mayor margen físico y táctico. En un torneo donde el desgaste empieza a notarse conforme avanzan las jornadas, disponer de tiempo adicional puede convertirse en una ventaja silenciosa. El cuerpo técnico de Milito entiende que el equipo necesita recuperar automatismos que se vieron afectados en los últimos encuentros. Durante el inicio del campeonato, Guadalajara destacó por su presión alta, orden en mediocampo y transiciones rápidas. Elementos que le permitieron construir una racha positiva y mantenerse en la cima durante varias semanas. Ahora el reto pasa por reencontrar esa versión. Después del duelo ante Atlas, el rebaño enfrentará a Santos Laguna, un rival frente al cual existe además una cuenta pendiente tras el tropiezo sufrido el torneo anterior. El momento irregular que atraviesan los guerreros abre una posibilidad importante para sumar puntos y volver a acercarse a la parte más alta de la clasificación. Mientras tanto, los equipos que hoy compiten directamente por el liderato tendrán enfrentamientos exigentes. Toluca deberá medirse ante Pumas antes de visitar a Bravos de Juárez, mientras que Cruz Azul afrontará compromisos ante Santos Laguna y Atlético San Luis, partidos que podrían provocar movimientos en la tabla general. Todo esto coloca a Chivas frente a una realidad clara. El margen para recuperar terreno sigue intacto. El Clausura 2026 todavía tiene recorrido suficiente y el calendario empieza a ofrecer condiciones favorables para que el Guadalajara vuelva a posicionarse como protagonista. Pero en torneos de alta competencia, las oportunidades solo tienen valor cuando se aprovechan dentro de la cancha. Porque después del primer tropiezo serio del semestre, el siguiente paso del rebaño no dependerá únicamente del calendario, sino de cómo responda cuando vuelva a tener el control en sus manos. Pero mientras Chivas intenta recuperar estabilidad en el torneo, desde Europa comenzó a aparecer un movimiento que encendió las alertas en Verde Valle. En medio del análisis posterior a la derrota ante Toluca, otro tema empezó a tomar fuerza alrededor del Guadalajara. Esta vez no tenía que ver con funcionamiento ni resultados inmediatos, sino con el futuro de uno de los futbolistas que se ha convertido en pieza importante dentro del ataque rojiblanco durante el Clausura 2026. El nombre que volvió a colocarse en conversación fue el de Armando "La Hormiga" González. Durante los últimos días comenzaron a circular versiones desde Europa que apuntan a un seguimiento del Feyenoord,
club neerlandés que estaría observando de cerca el crecimiento del delantero rojiblanco. La información rápidamente generó especulación entre aficionados, especialmente considerando el momento goleador que atraviesa el atacante dentro del campeonato mexicano. Tras el partido en Toluca, Gabriel Milito fue consultado directamente sobre la situación del futbolista y decidió hablar con claridad para evitar interpretaciones alrededor del vestidor. El entrenador argentino dejó claro que, tanto el jugador como el cuerpo técnico, mantienen el enfoque completamente puesto en el presente competitivo del equipo. Milito remarcó que el plantel entiende perfectamente el momento del torneo y que cualquier situación externa no debe interferir en los objetivos inmediatos del Guadalajara. Necesitamos que esté centrado únicamente en Chivas, explicó el técnico rojiblanco al referirse al delantero, dejando un mensaje directo sobre la prioridad actual dentro del proyecto. Y el interés no aparece por casualidad. Después de 8 jornadas disputadas en el Clausura 2026, la Hormiga González se mantiene entre los máximos goleadores del campeonato con 5 anotaciones, ubicándose en la segunda posición de la tabla de goleo, apenas por detrás de Joan Pedro, atacante del Atlético de San Luis. Su movilidad ofensiva, presión constante y capacidad para atacar espacios comenzaron a llamar la atención fuera del fútbol mexicano, algo que históricamente suele ocurrir cuando jóvenes delanteros mexicanos atraviesan momentos de consolidación. Dentro de Chivas existe tranquilidad, pero también conciencia de que este tipo de seguimientos forman parte natural del crecimiento deportivo de los jugadores cuando el rendimiento acompaña. Porque mientras el Guadalajara pelea por mantenerse competitivo en el Clausura, Europa empieza a mirar nuevamente hacia Verde Valle, y cuando eso ocurre, el futuro de ciertas piezas puede empezar a moverse más rápido de lo esperado. Y cuando parecía que el foco estaba únicamente en levantar al equipo, el nombre de Gabriel Milito volvió a moverse fuera de México. Mientras Chivas intenta recomponer el camino tras la derrota ante Toluca y prepara partidos clave para recuperar terreno en el Clausura 2026, en los últimos días comenzó a circular información que encendió discretamente las alarmas dentro del entorno rojiblanco. Porque el trabajo de Gabriel Milito no solo está siendo observado dentro de la Liga MX. Durante la semana pasada surgió una sondaje directa desde Brasil, específicamente del Atlético Mineiro, club que atraviesa un proceso de reorganización tras la salida de Jorge Sampaoli y que volvió a colocar al entrenador argentino dentro de su radar inmediato para asumir el proyecto deportivo. No se trató únicamente de un interés superficial. Desde el entorno del fútbol sudamericano trascendió que dirigentes del club brasileño realizaron contactos exploratorios para conocer la situación contractual del técnico y evaluar la viabilidad de una negociación. Incluso, fuentes cercanas al mercado aseguran que el Atlético estaría dispuesto a presentar una mejora salarial importante con el objetivo de convencer a Milito de regresar al fútbol brasileño. Ahí fue donde la situación empezó a generar conversación. Porque dentro del análisis internacional, Milito aparece como un entrenador que ya conoce el contexto del Brasileirao, que dejó buena imagen durante su etapa anterior y que además encaja en la idea del club de apostar nuevamente por un técnico con identidad táctica clara. La propuesta, según versiones que comenzaron a circular en las últimas horas, habría provocado reflexión dentro del entorno del entrenador, algo lógico considerando el peso económico y deportivo que representa dirigir nuevamente en Brasil. Sin embargo, puertas afuera, el discurso se mantiene intacto. El propio Milito ha reiterado recientemente que su enfoque está puesto en Chivas y en el desarrollo del proyecto que inició en Guadalajara. Además, desde Argentina también apareció el interés de Independiente, otro club vinculado emocionalmente con el entrenador, aunque sin avances concretos hasta ahora. Dentro de Verde Valle reina calma, pero también atención, porque cuando clubes con capacidad económica empiezan a moverse, las situaciones pueden evolucionar rápidamente en el mercado de entrenadores. Y aunque hasta el momento no existe confirmación oficial ni postura pública distinta por parte del técnico, el interés internacional vuelve a colocar su nombre en el centro del tablero. Por ahora, Milito sigue al frente de Chivas. Pero después de los movimientos de la última semana, una pregunta empieza a instalarse silenciosamente alrededor del proyecto rojiblanco. ¿Cuánto tiempo más podrá Guadalajara sostener a un entrenador que vuelve a llamar la atención fuera de México? Y mientras Europa empieza a mirar a varios nombres del plantel,
Otro movimiento de mercado comenzó a tomar fuerza alrededor de Chivas. En medio de un momento donde el Guadalajara intenta reencontrar estabilidad deportiva, el mercado internacional volvió a poner los ojos sobre uno de los futbolistas ofensivos del equipo. Esta vez, el foco no está en rumores lejanos ni especulaciones habituales, sino en un seguimiento que comenzó a moverse con mayor seriedad durante los últimos días. El jugador involucrado es Efraín Álvarez. El mediocampista ofensivo rojiblanco ha despertado interés desde Inglaterra, específicamente del Wolverhampton, club de la Premier League que continúa monitoreando talento joven del fútbol latinoamericano con proyección internacional. Según información que empezó a circular en entornos cercanos al mercado europeo, el equipo inglés realizó acercamientos iniciales para conocer la situación deportiva del futbolista. Por ahora no se habla de una negociación formal, pero sí de un escenario que empieza a evolucionar. El perfil de Álvarez encaja dentro del modelo que Wolverhampton ha utilizado en los últimos años: jugadores técnicos, versátiles en ataque y con margen de crecimiento competitivo antes de consolidarse definitivamente en Europa. Su capacidad para jugar entre líneas, generar desequilibrio y participar en la construcción ofensiva lo convirtió en un nombre atractivo dentro de los reportes de scouting del club inglés. Dentro de Chivas, el tema se sigue con atención. El Guadalajara entiende que el mercado europeo suele activarse cuando jugadores ofensivos comienzan a ganar continuidad y protagonismo en torneos competitivos. Además, el contexto actual del equipo, con varios futbolistas jóvenes consolidándose bajo el proyecto de Gabriel Milito, vuelve naturalmente más visible al plantel rojiblanco fuera de México. Lo interesante es que el interés aparece en un momento particular del torneo. Chivas busca recuperar terreno en la tabla mientras intenta sostener estabilidad interna tras semanas de alta exposición mediática. Una posible salida importante podría modificar planes deportivos hacia el siguiente semestre. De momento, no existe oferta oficial presentada ante la directiva rojiblanca. Sin embargo, el seguimiento continúa activo y el nombre de Efraín Álvarez empieza a circular cada vez con más frecuencia dentro del mercado europeo. Porque cuando clubes de la Premier League comienzan a observar de cerca, normalmente es solo el inicio de movimientos que pueden crecer conforme avanza la temporada. Y justo cuando el presente del equipo genera debate, una voz del pasado volvió a aparecer para recordar algo que pocos discuten en el fútbol mexicano. En medio del momento que atraviesa Chivas tras la derrota ante Toluca y las conversaciones que rodean al proyecto deportivo, un nombre que alguna vez formó parte del plantel rojiblanco volvió a colocarse en el centro de atención. No por polémica ni por revancha deportiva, sino por unas declaraciones que rápidamente comenzaron a circular entre la afición. El protagonista fue Cade Covell, el atacante mexico-estadounidense, quien salió del Guadalajara buscando continuidad y nuevos retos en su carrera. Volvió a hablar públicamente sobre su etapa en el club justo cuando el equipo vive uno de los momentos más analizados del torneo. Actualmente defendiendo los colores del New York Red Bulls en la MLS, Covell atraviesa un inicio positivo de temporada que lo devolvió al foco mediático. Y fue ahí donde apareció una frase que resonó fuerte en México. Durante una conferencia de prensa, el exjugador rojiblanco fue consultado sobre su paso por Chivas y no dudó en dejar clara su postura respecto al club. A pesar de haber salido tras un proceso irregular y sin consolidarse completamente dentro del equipo, el atacante aseguró que Guadalajara sigue siendo, para él, el equipo más grande del país. Chivas es el equipo más grande de México. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, expresó el futbolista, dejando abierta incluso la posibilidad de un regreso en el futuro si las circunstancias vuelven a coincidir. Las declaraciones generaron reacciones inmediatas entre los aficionados. Algunos recordaron que su salida se dio sin el impacto esperado dentro del campo, mientras otros valoraron el reconocimiento hacia la institución por parte de un jugador que decidió continuar su desarrollo fuera de la Liga MX. Mientras tanto, en la MLS, Covell vive un arranque sólido junto al New York Red Bulls. El equipo comenzó la temporada manteniéndose invicto tras superar a Orlando City y New England, contexto que permitió al atacante recuperar confianza y protagonismo ofensivo. Sus palabras llegan en un momento donde Chivas atraviesa ajustes deportivos y reconstrucción interna bajo el mando de Gabriel Milito. Y aunque hoy su camino está lejos de Guadalajara, el mensaje dejó algo claro dentro del entorno rojiblanco.
Incluso quienes ya no están dentro del vestidor siguen reconociendo el peso que tiene defender la camiseta del rebaño, una presión que pocos clubes en el fútbol mexicano pueden igualar. Y mientras el primer equipo vive semanas de alta exigencia, en silencio apareció una historia que representa el otro lado del proyecto rojiblanco. No todo lo que ocurre alrededor de Chivas pasa necesariamente por el Clausura 2026 o por los reflectores del primer equipo. En paralelo al debate que rodea resultados, críticas y mercado, dentro de la estructura del club, se produjo un regreso que muchos dentro de Verde Valle esperaban desde hace meses. Después de casi un año lejos de las canchas, Matías Zendejas volvió finalmente a disputar un partido oficial con el Tapatío. El defensor de 23 años reapareció en el empate 2-2 frente a Correcaminos Huate por la jornada 8 de la Liga de Expansión MX, marcando el cierre de un proceso de recuperación largo y complejo que comenzó en abril de 2025, cuando sufrió una lesión de rodilla que obligó a intervención quirúrgica y frenó completamente su crecimiento deportivo. Durante meses, el futbolista atravesó una rehabilitación más extensa de lo previsto. Hubo convocatorias en las que apareció nuevamente cerca del equipo, entrenamientos progresivos y etapas físicas que debían cumplirse sin acelerar tiempos. Por eso, su regreso no fue simplemente sumar minutos, sino recuperar ritmo competitivo después de uno de los momentos más difíciles en la carrera de cualquier jugador joven. Formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, Zendejas representa el perfil que el club intenta sostener dentro de su proyecto, futbolistas que recorren todo el proceso juvenil antes de aspirar a consolidarse profesionalmente. Fue campeón en categorías inferiores y también con el propio Tapatío en la Liga de Expansión, convirtiéndose en un elemento habitual dentro del sistema rojiblanco antes de la lesión. Su regreso además ocurrió en un partido cargado de tensión. Tapatío parecía encaminarse hacia una victoria trabajada como visitante, incluso jugando con 10 hombres tras la expulsión de Rodrigo Parra. Sin embargo, en tiempo de compensación el árbitro señaló un penal polémico a favor de Correcaminos que terminó definiendo el empate 2-2 y encendió la controversia tras el silbatazo final. Más allá del resultado, el foco estuvo en el regreso del defensor. Pocos recuerdan que Zendejas ya tuvo participación con el primer equipo de Chivas durante un amistoso de pretemporada ante Mineros de Zacatecas bajo la dirección de Óscar García Junyent. Desde entonces, su objetivo ha sido claro: recuperar continuidad y volver a colocarse en el radar del plantel principal. Porque mientras el Guadalajara busca respuestas inmediatas en la Liga MX, historias como la de Zendejas recuerdan que el futuro del club también se construye lejos del ruido, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y cuando el partido ya había terminado, una imagen terminó encendiendo todavía más el ambiente alrededor de Chivas. La derrota ante Toluca no solo dejó consecuencias deportivas para el Guadalajara. Después del silbatazo final en el estadio Nemesio 10, una escena captada por las cámaras comenzó a circular rápidamente en redes sociales y agregó un nuevo capítulo emocional a lo ocurrido durante la jornada. El protagonista fue Jesús Gallardo. Tras confirmarse la victoria escarlata por 2-0, el futbolista del Toluca realizó un gesto que muchos interpretaron inmediatamente como una burla dirigida hacia jugadores del rebaño. Gallardo imitó una celebración que días antes había generado conversación dentro del fútbol mexicano: el famoso ademán de contar con la mano 1, 2, 3, a la bolsa, movimiento que posteriormente lleva la mano al bolsillo. La referencia no fue casual. Ese festejo había sido realizado previamente por Richard Ledesma en un partido frente al América, celebración que ya había provocado debate por su tono desafiante. Por eso, cuando Gallardo repitió exactamente el mismo gesto después del triunfo sobre Chivas, la imagen tomó otro significado dentro del contexto competitivo del encuentro. Las cámaras captaron el momento justo cuando el lateral escarlata realizó la señal en dirección al campo, lo que fue interpretado por muchos aficionados rojiblancos como una provocación directa tras el resultado adverso. En cuestión de minutos, el video comenzó a viralizarse. Mientras seguidores del Toluca celebraban la actitud como parte del folclore futbolero y la intensidad propia de la Liga MX, desde el entorno de Chivas surgieron críticas señalando que el gesto resultaba innecesario después de un partido ya definido. El contexto del encuentro terminó amplificando todo.
Toluca logró imponer condiciones durante varios tramos del juego y reflejó esa superioridad en el marcador, lo que convirtió cualquier acción posterior en un símbolo dentro de la narrativa del partido. Además, la réplica del festejo añadió un ingrediente extra a la rivalidad reciente entre equipos que compiten directamente en la parte alta del campeonato. En el fútbol mexicano, los gestos suelen quedarse grabados mucho más tiempo que los propios resultados. Más allá de la polémica, el triunfo permitió a Toluca consolidarse nuevamente entre los protagonistas del torneo y reforzar la confianza de su plantel. Pero para Chivas, la imagen final dejó una sensación distinta. Una derrota que no solo dolió en la tabla, sino también en el orgullo competitivo. Porque a veces, en el fútbol, los partidos terminan cuando suena el silbato. Y otras veces, continúan mucho después. Y cuando parecía que el debate ya había alcanzado todos los frentes, apareció una crítica que tocó directamente la ambición del proyecto rojiblanco. Las repercusiones por la derrota ante Toluca siguen extendiéndose más allá del análisis inmediato del partido. Con el paso de los días, distintas voces del fútbol mexicano comenzaron a emitir su lectura sobre el momento que atraviesa Chivas, y una de ellas generó especial conversación por venir desde alguien que conoce perfectamente la exigencia de competir por títulos en la Liga MX. El exguardameta de Cruz Azul, Josgard Gutiérrez, decidió hablar sin rodeos sobre el presente del Guadalajara. Durante su participación en un programa de análisis televisivo, el exfutbolista fue directo al evaluar el nivel competitivo del equipo dirigido por Gabriel Milito. Para él, aunque Chivas ha mostrado uno de los funcionamientos más atractivos del torneo, todavía existe una distancia entre jugar bien y estar verdaderamente listo para levantar el campeonato. Sus palabras encendieron inmediatamente el debate. Chivas no está para campeón todavía, señaló Gutiérrez, explicando que el proyecto necesita tiempo de maduración tanto a nivel colectivo como individual. Según su análisis, el equipo compite, propone y mantiene una identidad clara dentro del campo, pero aún atraviesa un proceso natural de crecimiento que solo se consolida con experiencia en momentos decisivos. La declaración llega en un contexto particular. El Guadalajara pasó varias jornadas defendiendo el liderato del Clausura 2026 y continúa ubicado en la parte alta de la tabla general con 18 puntos, producto de 6 victorias y 2 derrotas. Números que mantienen al rebaño dentro del grupo de contendientes reales del torneo, incluso después de los recientes tropiezos frente a Cruz Azul y Toluca. De hecho, dentro del mismo análisis televisivo, el periodista Rubén Rodríguez aseguró que Chivas sigue apareciendo entre los 3 principales favoritos para conquistar el campeonato, algo que refleja la dualidad que hoy rodea al equipo, reconocimiento por su estilo de juego, pero dudas sobre su capacidad para sostenerlo hasta las fases definitivas. Y ahí empieza a instalarse la discusión más interesante alrededor del Guadalajara, porque el debate ya no gira únicamente sobre resultados recientes, sino sobre el momento exacto en el que un proyecto deja de ser prometedor para convertirse realmente en candidato al título. En Verde Valle lo saben bien, competir ya no alcanza. El siguiente paso del proceso será demostrar que este Chivas también puede soportar el peso de pelear hasta el final. Y cuando Chivas intentaba dejar atrás el golpe deportivo, una preocupación todavía mayor apareció dentro del campo. La derrota ante Toluca no solo dejó cuestionamientos futbolísticos ni debates externos alrededor del rendimiento del equipo. Durante el propio partido ocurrió una situación que encendió inmediatamente las alarmas en el cuerpo técnico rojiblanco y que ahora mantiene en vilo a Verde Valle. El nombre que preocupa es Luis Romo. Cerca del minuto 40 del encuentro disputado en el estadio Nemesio 10, el mediocampista mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego tras una acción defensiva en la que comenzó a mostrar evidentes molestias musculares. Desde ese momento, la imagen generó inquietud inmediata, especialmente considerando que el jugador venía recuperándose recientemente de problemas físicos. La escena cambió completamente el panorama del partido para Chivas. Romo se ha convertido en una pieza clave dentro del funcionamiento del equipo de Gabriel Milito por su equilibrio táctico, capacidad de recuperación y lectura del juego en momentos de presión. Por eso,
Su salida obligada no solo afectó el desarrollo inmediato del encuentro, sino que abrió una preocupación mayor pensando en lo que viene en el torneo. Los primeros reportes médicos no resultan del todo alentadores. De acuerdo con la información inicial, el futbolista podría haber sufrido una molestia en la zona del isquiotibial, una lesión que suele requerir tiempos de recuperación variables dependiendo del grado confirmado tras los estudios médicos correspondientes. El escenario todavía permanece abierto. Si se tratara de una lesión leve, catalogada como grado 1, el tiempo estimado de recuperación podría oscilar entre 2 y 4 semanas. En un cuadro moderado, el periodo podría extenderse entre 4 y 8 semanas, mientras que un desgarro de mayor gravedad incluso podría implicar un proceso mucho más largo fuera de las canchas. Ahí aparece la verdadera preocupación para Chivas. Incluso en el panorama más optimista, Luis Romo podría perderse partidos importantes en una etapa clave del Clausura 2026, obligando a Gabriel Milito a reorganizar el mediocampo justo cuando el equipo busca recuperar estabilidad competitiva después de las últimas derrotas. Dentro del club se mantiene prudencia mientras se esperan resultados oficiales de los estudios médicos. Sin embargo, el simple hecho de volver a ver a Romo salir lesionado reabre una incógnita que ningún equipo quiere enfrentar en plena lucha por el campeonato. Porque a veces, los torneos no cambian únicamente por resultados, sino por las ausencias que aparecen en el momento menos esperado. Y en medio de toda la tensión que dejó el partido, también se jugaba algo que iba mucho más allá de Chivas y Toluca. Porque mientras la atención se centraba en el resultado, los errores y la reacción del Guadalajara, dentro del campo existía un duelo silencioso que tenía implicaciones mucho más grandes pensando en el futuro inmediato del fútbol mexicano. Un enfrentamiento que incluso comenzó a ser observado desde la selección nacional. El partido entre Chivas y Toluca también colocó frente a Richard Ledesma y Jesús Gallardo, dos futbolistas que actualmente aparecen dentro del radar de Javier Aguirre rumbo al próximo Mundial. Y aunque ocupan bandas distintas del campo, el rendimiento de ambos terminó funcionando como una evaluación directa en un escenario de máxima exigencia. Para Ledesma, el encuentro representaba una oportunidad especial. El lateral rojiblanco venía de firmar una actuación destacada días antes con la selección mexicana ante Islandia, incluyendo un gol que fortaleció su candidatura dentro del proceso mundialista. Su crecimiento reciente comenzó a posicionarlo nuevamente dentro de la conversación nacional, especialmente en una zona del campo donde la competencia sigue completamente abierta. Del otro lado aparecía Gallardo, un futbolista con experiencia internacional y uno de los nombres más recurrentes en convocatorias recientes. Su presencia ofrecía justamente el tipo de parámetro competitivo que el cuerpo técnico del Tri suele utilizar para medir respuestas individuales bajo presión. El contexto no favorecía del todo a Ledesma. La lateral derecha mantiene actualmente un orden establecido dentro de la selección. Rodrigo Huescas continúa siendo considerado una opción prioritaria pese a recuperarse de una lesión importante, mientras que Jorge Sánchez sigue apareciendo como alternativa inmediata tras su llegada al fútbol europeo. En ese escenario, cada actuación se convierte prácticamente en un examen. Y el defensor rojiblanco entiende perfectamente esa realidad. Hace pocas semanas completó oficialmente el One Team Switch, trámite que le permitió representar definitivamente a México tras haber formado parte del proceso estadounidense. Incluso, el propio Aguirre mencionó públicamente que existieron dudas iniciales en su decisión, algo que Ledesma salió a aclarar posteriormente asegurando que su compromiso con el Tri siempre estuvo definido. Por eso partidos como el vivido ante Toluca adquieren otro significado, porque más allá del resultado colectivo, actuaciones en este tipo de escenarios pueden terminar influyendo directamente en decisiones que se tomarán pensando en la lista mundialista. En noches así, algunos juegan por 3 puntos, y otros empiezan a jugar por un lugar en la Copa del Mundo.